Fue un evento inexplicable, pero al mismo tiempo innegable, especialmente para un hombre autista. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Mi vida antes de aquel fatídico día era bastante predecible y, siendo honesto, algo monótona. Soy un hombre autista de 24 años, y como muchos saben, el autismo es un espectro. Mi caso es único, así que la descripción que puedo ofrecer es solo desde mi propia perspectiva. Desde niño, siempre tuve dificultades para entender conceptos abstractos. Mi mente funciona de una manera muy concreta, necesito ver, tocar, oler, probar o escuchar algo para realmente comprenderlo. Es como si el mundo fuera un gran rompecabezas y solo pudiera armar las piezas cuando están justo frente a mí. Esto siempre hizo que la idea de la fe y la religión fuera extremadamente desafiante para mí. Recuerdo una conversación que tuve con mi madre cuando tenía unos 10 años. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de cenar y ella trataba de explicarme sobre Dios y Jesús. Pero mamá, dije, frunciendo el ceño en confusión, ¿cómo sabes que Dios es real si no puedes verlo? Ella sonrió pacientemente y respondió, a veces, necesitamos creer en cosas que no podemos ver. Eso se llama fe. Yo sacudí la cabeza, aún sin entender. Pero eso no tiene sentido. Si no puedo verlo, ¿cómo puedo saber que es real? Mi madre suspiró, pareciendo un poco frustrada. Algún día lo entenderás, hijo. Solo mantén tu mente y tu corazón abiertos. Pero no entendía. Y cuanto más crecía, más escéptico me volvía respecto a la religión. Veía a las personas yendo a la iglesia todos los domingos, cantando himnos y diciendo que sentían la presencia de Dios, pero para mí, todo eso parecía una gran farsa. En la escuela, comencé a interesarme por la ciencia y la lógica. Me encantaba la matemática porque era concreta y tenía respuestas claras. No había espacio para la ambigüedad o la fe en las ecuaciones y fórmulas. A medida que entraba en la edad adulta, mi visión del mundo se volvía cada vez más rígida y fija. Confiaba solo en lo que podía probarse con datos y evidencias. Y, siendo sincero, comencé a mirar con desdén a aquellos que creían en Dios. Son simplemente débiles, pensaba para mí mismo. Necesitan una muleta emocional para lidiar con la vida. Durante la mayor parte de mi vida, la idea de tener fe en algo que no podía ser probado científicamente era completamente extraña para mí. Mi cerebro simplemente no podía procesar el concepto de creer en un ser superior invisible que supuestamente creó y controlaba el universo. Recuerdo una discusión acalorada que tuve con un compañero de trabajo, Lucas, que era un cristiano devoto. Estábamos en el descanso para almorzar y, de alguna manera, surgió el tema de la religión. Simplemente no entiendo cómo puedes creer en algo que no puedes ver o probar, le dije, con un tono cargado de escepticismo. Quiero decir, ¿tienes alguna evidencia concreta de que Dios existe? Lucas me miró con paciencia y respondió tranquilamente, no todo en la vida puede probarse con evidencias físicas. Algunas cosas requieren fe. Me reí, sacudiendo la cabeza. ¿Fe? Eso suena como una excusa conveniente para creer en cuentos de hadas. Si Dios es real, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? Dios nos dio el libre albedrío, explicó Lucas. No nos fuerza a creer en él. Y en cuanto al sufrimiento, bueno, vivimos en un mundo caído. Pero Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para el bien de aquellos que lo aman. Puse los ojos en blanco, no convencido. Está bien, entonces, ¿dónde están los milagros? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no cura a los enfermos o alimenta a los hambrientos? Lucas sonrió amablemente. Pero lo hace, todos los días. Tal vez no de la manera dramática que estás imaginando, pero Dios siempre está trabajando. Solo necesitas tener ojos para ver. Nuestra conversación me dejó frustrado e irritado. Simplemente no podía entender la perspectiva de Lucas. Para mí, la religión parecía una muleta emocional para personas débiles que no podían lidiar con las duras realidades de la vida. Empecé a volverme cada vez más vocal sobre mi desdén por el cristianismo y la religión en general. Hacía bromas sarcásticas sobre el amigo imaginario en el cielo, y me burlaba de aquellos que iban a la iglesia todos los domingos. Mi familia, que era vagamente religiosa, se preocupaba por mi actitud. Mi madre trató de animarme a mantener una mente abierta, pero deseché sus preocupaciones. Mamá,
soy un hombre de ciencia, declaré con orgullo. No necesito supersticiones infantiles para darle sentido a mi vida. Ella suspiró, pareciendo herida por mis duras palabras. Espero que algún día encuentres algo en lo que puedas creer, hijo. La vida puede ser muy solitaria sin fe. En ese momento, descarté sus palabras como sentimentalismo tonto. Tenía mi lógica y razón, ¿qué más podría necesitar? Era un día de trabajo como cualquier otro. Estaba sentado en mi escritorio, tecleando distraídamente en mi computadora mientras escuchaba música con mis auriculares. La melodía suave y las letras significativas de la música cristiana que mi colega Lucas me había recomendado estaban sonando, pero no les estaba prestando mucha atención. Estaban allí más para ahogar el ruido de la oficina que otra cosa. De repente, sentí una presencia a mi alrededor. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Un calor extraño comenzó a extenderse por mi pecho, algo que nunca había sentido antes. Inicialmente, pensé que podría estar teniendo un ataque cardíaco o algo así. Me quité los auriculares y miré alrededor, pero nadie parecía notar nada extraño. Todos estaban concentrados en su trabajo, tecleando en sus computadoras o hablando por teléfono. Pero yo no podía ignorar la sensación abrumadora que me envolvía. Entonces, sin previo aviso, comencé a llorar. No eran solo unas pocas lágrimas, eran sollozos profundos e incontrolables que parecían venir de un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Sentía como si estuviera siendo aplastado y abrazado al mismo tiempo, como si algo se estuviera rompiendo dentro de mí y reconstruyéndome al mismo tiempo. Asustado y confundido, me levanté de mi escritorio y me tambaleé hasta el baño, ignorando las miradas preocupadas de mis compañeros. Me encerré en un cubículo y me senté en el inodoro, temblando. ¿Qué me está pasando?, susurré entre sollozos. ¿Estoy volviéndome loco? Fue entonces cuando escuché una voz. No era audible, sino un susurro gentil en mi corazón. No estás loco, hijo mío. Soy yo, Jesús. Estoy aquí contigo. Inicialmente, reaccioné con incredulidad e incluso con ira. Esto no puede ser real, pensé para mí mismo. Debe ser mi mente jugándome una mala pasada. O tal vez finalmente me he vuelto loco de verdad. Pero cuanto más trataba de negarlo, más fuerte se volvía la presencia. Era como un río impetuoso rompiendo todas las barreras que había construido a lo largo de los años, todos mis argumentos cuidadosamente elaborados contra la existencia de Dios. Recordé las palabras de Lucas: no todo en la vida puede probarse con evidencias físicas. Algunas cosas requieren fe. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Era como si una puerta que había mantenido firmemente cerrada toda mi vida de repente se abriera, inundando mi ser con una luz y un amor que nunca había conocido. Caí de rodillas en el frío suelo del baño, aún temblando y llorando. Pero mis lágrimas ahora eran diferentes, eran lágrimas de alegría, de asombro, de adoración. Jesús, susurré, sin poder creer las palabras que salían de mi boca. Si realmente eres tú, por favor, perdóname. Por favor, muéstrame el camino. Y en ese momento, sentí como si estuviera siendo envuelto por los brazos amorosos del propio Dios. El peso que había llevado durante tanto tiempo, el peso del escepticismo, del orgullo, del miedo, de repente fue levantado. Me sentía ligero, libre, renacido. No sé cuánto tiempo estuve allí en ese baño, perdido en la presencia de Dios. Pero cuando finalmente me levanté, sabía que algo profundo y fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no era el mismo hombre que había entrado en ese baño. Era una nueva creación, transformada por el poder del Espíritu Santo. Aquel día en la oficina marcó el inicio de mi camino de fe. Sabía que nada sería fácil, había mucho que aprender, mucho que desaprender. Pero también sabía, con una certeza que iba más allá de cualquier prueba o lógica, que nunca más estaría solo. Porque el Dios que había despreciado y rechazado durante tanto tiempo era real. Y Él me amaba con un amor más allá de mi comprensión. Después de esa experiencia abrumadora en el baño de la oficina, sabía que no podía simplemente volver a mi rutina como si nada hubiera pasado. Algo profundo había cambiado dentro de mí y necesitaba procesar lo que había vivido. Con las manos aún temblorosas, volví a mi escritorio e intenté concentrarme en el trabajo. Pero era inútil. Mi mente estaba dando vueltas con preguntas y emociones contradictorias. Esto no puede estar pasando, pensé para mí mismo, tratando de racionalizar la experiencia.
Debe haber una explicación lógica para esto. Pero cuanto más trataba de negarlo, más fuerte parecía volverse la presencia de Dios en mi corazón. Era como si Él estuviera recordándome gentilmente: soy real, hijo mío. Deja de luchar contra mí. Decidí que necesitaba hablar con alguien sobre lo que había sucedido. Y la única persona en la que podía pensar era Lucas. Con el corazón acelerado, me acerqué a su escritorio después del trabajo. Lucas, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Él me miró con curiosidad y asintió con la cabeza. Claro, ¿qué pasa? Respiré hondo y comencé a contarle sobre mi experiencia en el baño. Mientras describía la presencia abrumadora, las lágrimas, la voz susurrando en mi corazón, observé una expresión de alegría y asombro extenderse por el rostro de Lucas. Cuando terminé, él puso su mano en mi hombro y sonrió. «Esto es increíble. Parece que has tenido un encuentro con el Espíritu Santo». Fruncí el ceño, aún luchando por entender. «¿Pero cómo es posible? Quiero decir, he pasado toda mi vida sin creer en Dios. ¿Por qué se revelaría a mí ahora?» Lucas negó con la cabeza. «Los caminos de Dios son misteriosos. A veces, Él elige a los más improbables para mostrar su poder y amor». ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Asentí, recordando vagamente las historias bíblicas que había escuchado en la infancia. Pablo era un perseguidor de los cristianos, continuó Lucas. Dedicó su vida a intentar destruir la iglesia primitiva. Pero entonces, en el camino a Damasco, Jesús se le apareció en una visión. Y Pablo se convirtió en uno de los mayores misioneros y líderes de la iglesia. Me quedé pasmado con la comparación. ¿Estás diciendo que soy como Pablo? Lucas rió. Bueno, quizás no exactamente. Pero mi punto es que Dios puede transformar hasta al más obstinado incrédulo. Él ve tu corazón y sabe lo que necesitas. Sus palabras me dejaron pensativo. Siempre me había enorgullecido de mi racionalidad y escepticismo. Pero ahora, confrontado con una experiencia que desafiaba todo lo que creía, me di cuenta de cuán limitada era mi comprensión. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome perdido. ¿Cómo puedo integrar esto en mi vida? Mi familia, mis amigos nunca entenderán. Lucas me dio una sonrisa alentadora. Una cosa a la vez. Lo más importante ahora es cultivar tu relación con Dios. Empieza a leer la Biblia, ora, encuentra una comunidad de creyentes que te apoye. El resto vendrá con el tiempo. Dejé nuestro encuentro sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que estaba embarcándome en un viaje que cambiaría mi vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero, por primera vez, también sentí una sensación de paz y propósito que me había eludido toda la vida. Esa noche, me senté en mi apartamento, sosteniendo una Biblia polvorienta que había encontrado en el fondo de mi armario. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Mientras las palabras fluían sobre mí, sentí como si las estuviera leyendo por primera vez. Ya no eran solo historias o mitos, eran la revelación viva del Dios que me había tocado tan poderosamente. En los días y semanas posteriores a mi encuentro con el Espíritu Santo, comencé a notar cambios sutiles en mí. Era como si se hubiera quitado un filtro de mis ojos, permitiéndome ver el mundo de una manera completamente nueva. Comencé a pasar mi tiempo libre devorando las Escrituras, maravillado con la sabiduría y la verdad que encontré en sus páginas. Cada historia, cada parábola parecía hablar directamente a mi corazón, revelando capas de significado que nunca había percibido antes. También comencé a orar, algo que nunca había hecho en mi vida. Inicialmente, mis oraciones eran torpes y conscientes de mí mismo. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Pero cuanto más oraba, más cómodo me sentía abriendo mi corazón a Dios. Hablé con Lucas y me invitó a ir a la iglesia con él el domingo siguiente. Estaba aprensivo al principio, la iglesia siempre me había parecido un lugar extraño y hasta un poco aterrador. Pero algo dentro de mí anhelaba conexión, comunidad. Así que, esa mañana de domingo, me encontré entrando tímidamente por las puertas de una iglesia por primera vez desde la infancia. Fui inmediatamente recibido con cálidas sonrisas y apretones de manos de los miembros de la congregación. Había una atmósfera de amor y aceptación que nunca había experimentado antes. Cuando comenzó el servicio, quedé cautivado por la belleza de la adoración.
Las voces se elevaron en armonía, cantando alabanzas al Dios que había transformado mi vida tan poderosamente. Me sentí parte de algo más grande que yo mismo, una comunidad de creyentes unidos por un amor compartido por Cristo. En las semanas siguientes, me sumergí en la vida de la iglesia. Participé en estudios bíblicos, me uní a un grupo de adultos jóvenes e incluso comencé a servir en el equipo de bienvenida. Con cada interacción, sentía que mi fe crecía y se profundizaba. Pero los cambios en mí no se limitaron a mi vida espiritual. Comencé a notar diferencias en la manera en que interactuaba con los demás. Donde antes hubiera sido rápido para juzgar o criticar, ahora me encontraba ofreciendo gracia y comprensión. Donde antes hubiera sido cerrado y distante, ahora me veía alcanzando a los demás con compasión. Mi familia y amigos no pudieron dejar de notar la transformación. Inicialmente, estaban perplejos, incluso un poco preocupados. El hijo escéptico y cínico que conocían de repente estaba hablando sobre Jesús y yendo a la iglesia. Recuerdo una conversación particularmente emocional con mi madre. Ella vino a visitarme unos meses después de mi conversión y mientras estábamos sentados en la sala de estar de mi apartamento, me miró con una expresión de asombro en el rostro. «Estás diferente», dijo ella, con lágrimas brotando en sus ojos. «Es como si estuvieras brillando». Sonreí, sintiendo mis propios ojos llenarse de lágrimas. «Es Jesús, mamá. Me ha transformado. Ya no soy el mismo hombre que era antes». Ella me abrazó con fuerza, sollozando en mi hombro. «He orado por esto», susurró ella. «Todos estos años, he orado para que encontraras la fe. Y ahora, viéndote así, es un milagro». La abracé de vuelta, maravillado con el viaje que Dios me había llevado. De la incredulidad al escepticismo, de la duda al encuentro sobrenatural, había sido transformado por la gracia de maneras que nunca podría haber imaginado. Al reflexionar sobre mi viaje de la incredulidad a la fe, me asombro de la manera en que Dios ha trabajado en mi vida. Como un hombre autista, que siempre ha luchado por comprender lo abstracto e intangible, la idea de la fe siempre me pareció fuera de mi alcance. Pero, de alguna manera, en su infinita sabiduría y gracia, Dios eligió alcanzarme de una manera que no podría ignorar ni negar. Me confrontó con su presencia de una forma tan poderosa y tangible que sacudió los mismos fundamentos de mi realidad. Ese, para mí, es el verdadero milagro. No es solo que Dios existe o que Jesús es real, aunque esas son verdades asombrosas por sí mismas. El milagro es que un Dios tan grande y poderoso se preocuparía por revelarse a alguien como yo. Alguien tan perdido en su incredulidad, tan atrapado en sus propias nociones preconcebidas de lo que es real y lo que es posible. Pero ese es el tipo de Dios al que servimos. Un Dios que no está limitado por nuestras limitaciones humanas. Un Dios que puede y va a superar cualquier obstáculo para alcanzar a sus hijos perdidos. Desde aquel día transformador en la oficina, mi vida ha sido una aventura de descubrimiento y crecimiento espiritual. No ha sido un viaje fácil, ha habido momentos de duda, momentos de lucha. Pero a través de todo, la fidelidad de Dios ha permanecido constante. Él me ha sostenido a través de los altibajos de la vida. Me ha dado fuerza cuando me sentí débil, consuelo cuando me sentí solo, dirección cuando me sentí perdido. Y en cada paso del camino, ha profundizado mi comprensión de su amor y gracia. Una de las mayores alegrías de este viaje ha sido ver cómo mi testimonio ha impactado a otros. He tenido la oportunidad de compartir mi historia con innumerables personas, familia, amigos, incluso extraños. Y cada vez, me asombro de la manera en que Dios usa mis palabras para tocar corazones y cambiar vidas. Recuerdo particularmente una conversación que tuve con un compañero de trabajo que, como yo solía ser, era escéptico respecto a la fe. Se acercó a mí después de notar los cambios en mí y preguntó qué había sucedido. Mientras compartía mi historia con él, vi sus ojos llenarse de lágrimas. «Quiero eso», dijo con la voz entrecortada. «Quiero conocer al Dios que puede cambiar una vida así». En ese momento, tuve el privilegio de guiar a mi compañero de trabajo en una oración de entrega. Y mientras él invitaba a Jesús a su corazón, sentí una ola de alegría y asombro inundarme. Este era el verdadero milagro, no solo mi propia transformación, sino la manera en que Dios estaba usando eso para atraer a otros hacia Él. Este es el corazón del Evangelio. No se trata solo de reglas o rituales religiosos. Se trata de un Dios amoroso alcanzando a su creación, superando cada barrera que nos separa de Él. Como un hombre autista, sé que siempre tendré preguntas. Siempre habrá aspectos de la fe que lucharé por comprender plenamente. Pero eso ya no me molesta. Porque sé,
con una certeza que va más allá de la razón, que mi Dios es más grande que mis preguntas. Él me encontró en mi incredulidad y me transformó con su amor. Y Él continúa moldeándome y cambiándome cada día, acercándome a la persona que Él me creó para ser. Este es mi testimonio, mi milagro. Y es una historia que nunca me cansaré de contar. Porque en la fe, he encontrado algo que pasé toda mi vida buscando: propósito, significado y un amor más allá de la comprensión. Y mi oración es que mi historia pueda inspirar a otros a buscar ese mismo amor. A abrir sus corazones al Dios que mueve montañas, que calma tormentas, que transforma vidas. Porque en la fe, todas las cosas son posibles. Y en la gracia de Dios, incluso el más improbable de nosotros puede encontrar milagros más allá de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.